Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien y que sobre todo estén disfrutando del estudio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Bueno, vamos a comenzar con una serie de temas súper importantes que es la neuroanatomía y la neurofisiología. Quiero hacer una serie de videos sobre neuroanatomía y teniendo los conceptos básicos para que después pasemos a neurofisiología y empecemos desde la transmisión de los impulsos por neurotransmisores, por ejemplo, el potencial de acción. Incluso vamos a tener que hablar un poquito sobre la contracción muscular, pues porque es parte de lo mismo. Y eso sería como la primera parte del curso sobre neuroanatomía. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, este es un video introductorio al sistema nervioso central, ¿ok? Así que no vamos a meter conceptos muy complejos, ni vamos a meter más cosas de lo que deberíamos de meter y situaciones de ese estilo, sino que todo lo contrario, ¿ok? Vamos a tenerlo de esta manera. Y bueno, vamos a comenzar con el video. Lo primero que hay que saber que el sistema nervioso en general es un cúmulo de impulsos eléctricos, ya sean de entrada o de salida, que modulan nuestro comportamiento y además del comportamiento modulan nuestras acciones, ¿ok? Grosso modo podemos dividirlo en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si hablamos del sistema nervioso central, que está conformado sobre todo por el encéfalo, que es el cerebro como tal, junto con todos sus asociados, y la médula espinal, vamos a estar viendo que ayuda principalmente para la correlación. Es decir, todos los impulsos que llegan del exterior, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que queremos ver, pues al final de cuentas va a terminar pasando hacia el sistema nervioso central. Y aquí, como una supercomputadora, lo va a, o se va a dar cuenta principalmente del impulso y con ello va a sacar la respuesta necesaria, la respuesta buscada a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces se conforma del encéfalo, como les digo, y de una médula espinal, ¿ok? Que la médula espinal es todos estos tractos que vienen aquí en medio y pues ahorita vamos a ver el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, por su parte, nos vamos a dar cuenta que trabaja principalmente en la recepción de los impulsos, porque por ejemplo, no sé, nos pinchamos con una aguja y el dolor va a venir, va a venir, va a venir, va a venir y va a llegar hasta el sistema nervioso central en donde se va a dar la respuesta. Cuando veamos esta parte de los reflejos y demás situaciones, se van a dar cuenta que incluso hay impulsos que no llegan al cerebro directamente, sino que se quedan en tractos más inferiores, pero que no por ser inferiores quieren decir que sean menos complejos. Son igual de complejos, pero son inferiores en el aspecto en que no son tan desarrollados y como la respuesta debe ser más rápida, no hay que codificarlo tanto, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso periférico ayuda a la recepción de impulsos, pero también a la transmisión hacia el exterior, ¿no? Al final de cuentas, podemos mover las manos, mover los dedos, tocar un piano, lo que ustedes gusten, gracias a este movimiento músculo esquelético comandado por el sistema nervioso. Eh, es importante mencionar también, perdón por el micrófono, déjenme le bajo un poquito la ganancia. Ok, es importante mencionar que el sistema nervioso periférico se compone principalmente de dos grandes grupos de cúmulos nerviosos, ¿no? De axones al final de cuentas. Cuando veamos un poquito lo que son neuronas, pues se van a dar cuenta de cómo se compone una neurona, que es una dendrita, que es un axón, que es un cuerpo neuronal, cómo son las neurotransmisiones, etcétera, ¿no? En este caso vamos a ver que el sistema nervioso periférico se compone gracias a los nervios periféricos, que son básicamente todo lo que vemos aquí. Todos estos nervios, tanto del plexo cervical, del plexo lumbar, plexo sacro, lo que ustedes gusten, pues ahí está. Básicamente van a ser axones rodeados, pues como básicamente por vainas de mielina, pero esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de neuronas y también un fenómeno que se llama la conducción saltatoria, que es la que permite el movimiento de los impulsos nerviosos, ¿ok?
Vamos a dividirlo principalmente en dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios espinales. Los craneales, que son los que salen directamente desde esta porción superior y bueno, son los que inervan toda la zona más superior de lo que son sensitivos, ojos, oídos, gusto, etcétera. Y lo que son los nervios espinales, que son los que ya llevan todos los impulsos hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita me acuerdo del plexo lumbar, de los nervios axilares, etcétera, todos aquellos nervios. Y los ganglios, que básicamente también son parte del sistema nervioso periférico, son un cúmulo de nervios, al final de cuentas, almacenados como en fascículos, ¿no? O sea, son cúmulos que van a ayudar a esta respuesta final. El sistema nervioso central, sobre todo a nivel de lo que es encéfalo y médula espinal, está cubierto por unas pequeñas membranas. Estas membranas, aquí les serví como DALP, pero son el diminutivo o la disminución de la dura madre, el aracnoides, el líquido cefalorraquídeo y la pía madre, ¿no? La pía madre, que está completamente unida al encéfalo, básicamente es una membrana súper delgada. Luego sigue el líquido cefalorraquídeo corriendo a través de toda esta región. Aracnoides, que es un poquito superior y que bueno, entre aracnoides y pía madre pasa el líquido. Y finalmente dura madre, que es mucho más dura, ¿no? Al final de cuentas. Estas ayudan a la transmisión de impulsos nerviosos también, pues mantener este medio constante, pero sobre todo a la protección, ¿ok? Porque ayudan a que, por ejemplo, un trauma no sea tan grave que afecte de manera directa al encéfalo. Entonces, eso es un factor protector al final de cuentas. Hablando un poquito de las células, nos vamos a dar cuenta que se compone grosso modo de dos, las neuronas y la neuroglía. Hay otras células, sí, pero digamos que de un linaje diferente. Las principales podríamos estar hablando de las neuronas, básicamente, y de la neuroglía. Que las neuronas son las que van a terminar de dar este impulso nervioso y que sus prolongaciones lleguen hasta el lugar más grande. De hecho son las células más grandes porque los axones pueden llegar a medir hasta metros, no, hasta 1 metro pueden llegar a medir incluso. Y la neuroglía pues es básicamente esta tejido común en donde sirve de protección, pero también se han visto otras funciones de la neuroglía que incluso puede hacer llegar a esta transformación de las neuronas a neuroglía cuando ya estamos en un estadio de vejez, por ejemplo, lo que podría ayudar a condicionar ciertas enfermedades neurodegenerativas. Pero ese es tema de otro video. El sistema nervioso va a presentar, grosso modo, dos sustancias. ¿Qué son las sustancias? Son básicamente como cúmulos de neuronas y de células que ayudan a la transmisión de impulsos nerviosos. En este caso vamos a tener a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Es un poquito diferente entre la médula y el cerebro. Por ejemplo, en la médula es una sustancia blanca que rodea como una H de sustancia gris. Mientras que en el encéfalo o en la parte superior es más como una sustancia gris que rodea la blanca, aunque también hay ciertos cúmulos de sustancia gris porque hay núcleos dentro de la sustancia blanca. Es un poquito como un embrollo, pero básicamente lo vamos a ir explicando y desmenuzando conforme vayamos viendo los temas. En este caso es necesario decir que la sustancia gris es básicamente de ese color porque tiene lo que son neuronas y además neuroglía. Mientras que la sustancia blanca va a presentar fibras nerviosas, glía también, y lípidos. Además de que ese color va a estar condicionado también por la mielina, ¿ok? Ahora, el sistema nervioso central, podríamos hacer una pequeña subdivisión en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es aquel sistema que nos permite trabajar de manera involuntaria. Sobre todo pues el corazón, por ejemplo. No modulamos nosotros a qué frecuencia cardíaca queremos tenerlo todo el tiempo. O sea, es involuntario. Es más este factor de necesidad en el organismo, ¿ok? Y el sistema nervioso autónomo podríamos dividirlo en dos grandes grupos. El simpático y el parasimpático. Grosso modo, casi siempre se dice que el simpático es el de la huida, el del escape, el del peligro. Y el parasimpático es el de la conservación, el que nos calma y el que, pues como dije, el parasimpático me lo
me para y el simpático me ayuda a la huida, ¿no? Pero no siempre es así. Hay funciones compartidas, hay funciones antagónicas, pero bueno, grosso modo podríamos decir que el sistema simpático, el sistema nervioso autónomo de la parte hacia la parte simpática ayuda a esta huida y el parasimpático a la conservación de la tranquilidad. Bueno, hablando ahora sobre algunas partes del del sistema nervioso, vamos a dividirlo en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Con el sistema nervioso central es importante recordar que es el encéfalo como tal y la médula espinal. La médula espinal, pues es importante recordar un poquito sobre su anatomía, ¿no? La anatomía de la columna vertebral. Tenemos 33 vértebras que se dividen básicamente en las 7 cervicales, las 8 torácicas, las 5 lumbares, 5 sacras y el coxis, ¿no? Pero, pues bueno, grosso modo es importante mencionar que en cuanto a la médula espinal, de que está dentro de la columna vertebral, la vamos a dividir en las mismas proporciones. Principalmente hay que recordar que pasa por el agujero vertebral o conducto vertebral conforme se tenga esta parte de la anatomía, es decir, pasa en medio de todo lo que es este tracto entre la parte posterior de los cúpulos vertebrales, ¿no? Pasa todo aquí pasa lo que es la médula espinal como tal. Se encuentra cubierta por las tres meninges, básicamente, y protegida además por el líquido cefalorraquídeo. Que el líquido cefalorraquídeo es importante mencionar que se forma o sea, que se forma de manera constante, ¿no? Que es un ciclo que va a permitir que se mantenga esta protección todo el tiempo en el sistema nervioso. Tenemos a lo que es la dura madre, aracnoides, el líquido cefalorraquídeo y pía madre, en el mismo orden, tal y como encéfalo y médula espinal. La médula espinal como tal empieza básicamente desde el foramen magno. Es importante recordar que el foramen magno es una abertura que está en el hueso occipital. Entonces, esta abertura que básicamente continúa de la médula oblongada o bulbo raquídeo, como también se le dice, básicamente todo lo que es el tronco del encéfalo, esto es el tronco del encéfalo, es la continuidad, todo esto va a ser la continuidad y eso es lo que vamos a denominar como médula espinal. Entonces, la médula espinal comienza desde el foramen magno, pasando lo que es el tronco del encéfalo y termina hasta el filum terminale. Que el filum terminale es básicamente una porción súper delgada de todo lo que son los nervios y estos nervios pues ya vienen agrupados por completo para terminar de dar los plexos finales, ¿no? El plexo lumbar, etcétera. Es importante decir que el desarrollo de la columna vertebral es distinto al desarrollo de la médula espinal. Dejando sobre todo en claro que en cuanto a la médula espinal, en las regiones superiores sobre todo, va a existir la gran experiencia de que los fascículos nerviosos básicamente son un poquito más horizontales, mientras que en los estadios inferiores son más rectos, largos y sobre todo conjuntos, pero no tan horizontales, sino que ya son más verticales, ¿no? Por eso en la porción final, de hecho, es muy común encontrar esta cola de caballo o caudequina, que es básicamente una acumulación de fascículos nerviosos que van a terminar en la porción lumbar. Tenemos 31 nervios y ojo, esto difiere bastante de las 33 vértebras, ¿no? Tenemos 31 nervios que se pueden dividir en los 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que se dividen básicamente en dos tipos. Las raíces motoras y las raíces anteriores y las raíces posteriores. Que en realidad podríamos decirle como nervios anteriores y nervios posteriores. Los anteriores básicamente se llaman así porque dentro de la raíz espinal, este es el nervio espinal. El nervio espinal es la raíz del nervio básicamente. Estos permiten que haya una unión directa pues con la médula espinal. Entonces la médula espinal va a dar ciertos... pues va a dar nervios y estos nervios primero salen juntos y después se dividen.
Cuando están juntos se llaman nervio espinal, pero cuando se dividen ya son las raíces, ¿no? En este caso las anteriores, que llevan los estímulos eferentes, es decir, los de salida, van a ser los que van a mover los músculos, los impulsos para mover de esta parte del sistema nervioso autónomo, etcétera, ¿no? Mientras que las posteriores van a ser las aferentes, es decir, todas las que reciben impulsos del exterior. Por ejemplo, una quemadura viaja por esta parte de las raíces posteriores y llega hasta esta zona de los nervios espinales para terminar en el ganglio espinal, ¿no? Que el ganglio espinal es esta conjunción básicamente de los nervios. Y aquí se alcanza a ver de mejor manera lo que es esta primera unión y después pues ya esta separación entre los fascículos nerviosos, ¿ok? Es necesario decir que en cuanto a la médula espinal tiene un núcleo de sustancia gris en el centro, es decir, esto que está aquí es sustancia gris, es una H más o menos y está rodeado por sustancia blanca. Tiene un conducto central que ayuda a este mismo paso de la sustancia gris junto con el líquido cefalorraquídeo. Y la sustancia blanca que la está rodeando va a formar lo que son cordones. Así se llaman estos pequeños como cúmulos de sustancia blanca que están enfrente de la sustancia gris. Y pues bueno, se denominan según la posición el cordón anterior, el cordón posterior y los cordones laterales. Esta imagen la vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre los tractos espinotalámicos, por ejemplo, y otro tipo de tractos ascendentes y descendentes en el sistema nervioso. Ahorita lo importante es solamente saber que la médula espinal es parte del sistema nervioso central y que este sistema nervioso central además tiene al encéfalo. Es necesario mencionar que básicamente tiene dos tipos de raíces, las anteriores que son motoras y las posteriores que son sensitivas. Y que básicamente se compone de un núcleo de sustancia gris que se rodea por sustancia blanca, para no hacerlo más claro. El encéfalo. Bueno, el encéfalo es básicamente una estructura, que lo que conocemos como cerebro básicamente, que se encuentra dentro de la bóveda y la base del cráneo. Esta es la base del cráneo. Básicamente la base del cráneo es una estructura que se forma por los huesos del cráneo que permiten esta, pues, donde se asiente, ¿no? Al final de cuentas. Y pues ya con todas las extensiones de los demás huesos, ¿no? El etmoides, por ejemplo, con la crista galli, etcétera. Todo lo que ya se ve en esta parte de osteología, que también tenemos unos videos sobre lo mismo de osteología justamente. La bóveda del cráneo es importante mencionar que es esta parte del cerebro que pues es básicamente, bueno, del cráneo que está conformada por los huesos que están en esta posición, ¿no? El frontal, los parietales, parte del occipital, etc. Va a tener a lo que es la médula del bulbo, que en realidad es todo el tronco del encéfalo básicamente. Y igual va a estar protegida por lo que son su dura madre, su aracnoides, su líquido cefalorraquídeo que permite esta protección y su pía madre que está bien unida al tejido del encéfalo como tal. Va a tener tres regiones, que va a ser el rombencéfalo, que es esta zona inferior, el mesencéfalo es una porción media y el prosencéfalo, que es lo que comúnmente llamamos cerebro, pero en realidad se llama prosencéfalo, ¿no? Se tiene lo que son dos hemisferios, es decir, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que se conectan sobre todo en esta porción de acá por estructuras tipo ligamentos, básicamente, que son las que permiten esta unión del cerebro. Además de que tenemos surcos y giros, ¿no? Que sobre todo estos surcos y giros aumentan la capacidad de almacenamiento de información y de procesamiento de información. Porque si no sería una sola gran masa como sin pliegues, pues al final de cuentas, y aumentaría mucho su tamaño. En cambio, con pliegues, básicamente lo que permite es que se acumulen de mejor manera y que sea más fácil esta gran transmisión de información sin necesidad de tener un cerebro tan grande. Bueno, pasando a la división del encéfalo como tal, nos vamos a dar cuenta que el más inferior de todos es el rombencéfalo, que es esta posición de acá. Es lo que conocemos como tronco del encéfalo al final de cuentas.
Esta es la continuación de la médula espinal. Entonces viene médula espinal desde abajo, viene luego tronco del encéfalo, mesencéfalo y finalmente terminamos con el prosencéfalo. En este caso el rombencéfalo vamos a dividirlo en tres. Snell, por ejemplo, lo divide en estos tres, que sería lo que es el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongada, la protuberancia o puente también, y el cerebelo. El bulbo es la zona de unión entre lo que es la médula espinal y el puente del encéfalo, ¿no? Que es este que está aquí. Tiene lo que son varios núcleos neuronales y sirve sobre todo como zona de conexión entre los tractos inferiores para pasar o para permitir dar señales hacia los tractos superiores. Cuando nos adentremos cada vez más, nos vamos a dar cuenta que hay incluso entrecruzamientos, es decir, lo que viene del lado izquierdo termina yéndose al lado derecho y lo del lado derecho termina yéndose hacia el lado izquierdo y empiezan a dar vueltas y etcétera para llegar a varios lugares del sistema del encéfalo como tal. Esto no lo vamos a ver ahorita, sino que va a ser un poquito más adelante conforme vaya avanzando el curso, ¿ok? Pero grosso modo quédense con que la médula oblongada o bulbo raquídeo es esta unión entre la médula y el puente que permite conexión entre la porción inferior con la porción superior del sistema nervioso central. Luego nos encontramos a la protuberancia o puente, ¿no? En este caso el puente de Parolio, perdón, pero pues al final de cuentas es el puente del tronco del encéfalo. Este permite la conexión entre el mesencéfalo, que es esta porción media de aquí, con el bulbo, ¿no? Que ya de por sí trae la conexión de lo que es la médula. Sirve para tener tractos conectores, sobre todo son tractos de tipo transversal, es decir, en esta forma entrecruzada, como en X más o menos, que sirve para llevar impulsos inferiores hasta zonas superiores del sistema nervioso central. Y en cuanto al rombencéfalo, también vamos a hablar sobre el cerebelo, que es este que está aquí, esta gran estructura que está aquí. De hecho, pues, puede ser como un árbol, el árbol de la vida. Pues vamos a tener a lo que es el cerebelo. El cerebelo se asocia sobre todo con también la función del movimiento, el equilibrio y situaciones de ese estilo. Se halla en la fosa craneal posterior, justamente a nivel de las fosas cerebelosas del hueso occipital. Es importante recordar que el hueso occipital tiene varias pues fosas al final de cuentas, estas fositas que tienes donde se recarga el cerebelo. Al igual que el cerebro como tal, o que el encéfalo presenta dos hemisferios, en este caso se unen por una estructura que también podríamos denominar como un tipo ligamento, si queremos irnos como muy coloquiales, denominada vermis, ¿ok? Va a tener lo que son sus pedúnculos cerebelosos, que básicamente los pedúnculos cerebelosos son tractos que permiten una unión pues con otras zonas del encéfalo. En este caso vamos a tener un pedúnculo cerebeloso superior, uno medio y uno inferior, que se unen directamente con el mesencéfalo, el puente y el bulbo respectivamente, ¿ok? También presenta corteza y tiene sus pliegues y sus fisuras. La corteza es sobre todo de sustancia gris, por lo que también tiene muchas neuronas y glía. Presenta una estructura central que se denomina núcleo dentado, que también ayuda a establecer conexiones entre distintas zonas del encéfalo. Y además, en medio del cerebelo, junto con el tronco del encéfalo, tenemos una estructura que se llama cuarto ventrículo y el acueducto mesencefálico, que permite la unión del cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. ¿Qué son estos ventrículos? Ojo, no hay que confundirlos con los ventrículos del corazón, esos son otros ventrículos. En este caso, estos ventrículos de acá, que son los laterales, el tercero y el cuarto, permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo. En este caso, el cuarto ventrículo es bastante grande y sobre todo son como pequeñas cuevas que existen dentro del cerebro para el mejor flujo del líquido cefalorraquídeo. El cuarto ventrículo, que es el que estamos mencionando en este caso, se forma gracias a la unión del cerebelo junto con el tronco del encéfalo. Y pues este mismo líquido es el que fluye hacia la médula espinal, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablando ahora de otras zonas que sería el mesencéfalo, en esta zona medial del cerebro, y el prosencéfalo, que es esta zona superior, sobre todo embriológicamente, ¿no? Vamos a darnos cuenta que el mesencéfalo es una zona de transición. ¿Entre qué? Entre el prosencéfalo o superior y el rombencéfalo inferior, ¿no?
Pero no tanto como que no es de importancia, ¿no? Sino que aquí hay muchos tractos que permiten combinación de impulsos, ¿no? Tanto impulsos del exterior como del interior, hacer, qué no hacer, quitar la mano, no quitar, etcétera. Todo lo que ustedes imaginen sirve este mesencéfalo pues para terminar esta intercomunicación entre las zonas tanto superior como inferior del sistema nervioso central. Y lo que les decía, el mesencéfalo presenta fibras tanto ascendentes como descendentes, es decir, va tanto a lo que es la zona superior del pensamiento, como lo puede ser la corteza, que es algo súper complejo de analizar, o puede irse a una zona un poquito menos, que es la médula espinal, para dar un impulso un poquito más primitivo, por así decirlo, que sería como un reflejo, ¿no? Y el prosencéfalo, pues es la porción superior, que es de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Básicamente se encarga o tiene dos porciones, ¿no? Un diencéfalo que pues es pequeñito, está dentro del cerebro como tal, y va a presentar al tálamo, al hipotálamo y al foramen interventricular, que el foramen interventricular es básicamente un espacio que permite la unión entre los ventrículos laterales, ¿no? Entre ventrículos al final de cuentas, que es por donde va recorriendo el líquido cefalorraquídeo. El tálamo, que es una estructura que se encuentra a cada lado del cerebro, pues va a estar en esta posición, y pues por debajo de él el hipotálamo, ¿no? Y el cerebro, al final de cuentas, que es esta porción grande, llena de surcos, giros y todo lo que se imaginen, que pues vamos a ver mucho más adelante cuando ya analicemos el cerebro como tal. Porque ahorita es introductorio nada más mencionar que el prosencéfalo es una zona superior de pensamiento, en donde ya todas las estructuras terminan de conjuntarse, y bueno, ya hablando del núcleo caudado, lenticular, el tálamo, o sea, ya son estructuras mucho más complejas que vamos a ir observando nosotros poco a poco a lo largo de estas clases. El cerebro, hablando un poquito de esta estructura súper compleja, lo vamos a dividir en dos hemisferios, ¿ok? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Los hemisferios se conectan gracias a una membrana central, que por eso puse aquí las flechitas, si se dan cuenta como que viene hacia adentro, denominada como cuerpo calloso, ¿ok? Este cuerpo calloso va a permitir que nuestro cerebro se encuentre básicamente con una línea divisoria en medio, porque pues como les digo son dos hemisferios separados por este fascículo, por así decirlo, ¿no? Esta se va a denominar fisura longitudinal. Y básicamente el cerebro va a poder estar en las fosas anterior y media de lo que es la base del cráneo. Y además se apoya sobre el cerebelo. Esta es la fosa anterior, esta es la fosa medial. Y aquí como tal no se apoya sobre el occipital en cuanto a la fosa inferior. Posterior, perdón, sino que se apoya sobre el cerebelo, porque el cerebelo es el que ocupa toda la fosa del occipital. Va a tener surcos y giros. Se dan cuenta que tiene varios surcos y sobre todo estos giros o circunvoluciones, que son todas estas como tripitas de plastilina que se van metiendo poco a poco. Vamos a darnos cuenta que va a tener una corteza y núcleos, ¿no? La corteza se encarga sobre todo de los pensamientos más complejos del ser humano y está compuesta por sustancia gris. Sin embargo, van a existir varios lóbulos y núcleos distintos de sustancia blanca, y estos a su vez van a contener sustancia gris en el interior, que ayudan a que todo en conjunto trabaje de la mejor manera. Existe otra porción que es la corona radiada, que básicamente va desde lo que es la corteza cerebral hasta el tronco del encéfalo, que es otra como mallita protectora, ¿no? En este caso, cuando nosotros tenemos esta corona radiada, vamos a dar cuenta que existen dos núcleos grandes. Un núcleo caudado, que es básicamente una porción como una cola de algún animal, que básicamente es este que viene por acá, que está tapado justamente por esta corona radiada. Y un núcleo lenticular, que es un poquito más interno y que es como esta pelotita, ¿no? Y bueno, a sus lados el tálamo. Pero eso vamos a explicar un poquito más adelante. Grosso modo les explico que existe esta corona radiada, que esta corona radiada es la que permite una mejor comunicación, al igual que el cuerpo calloso, ¿no?
También van a existir lo que son los ventrículos laterales, que básicamente los ventrículos laterales son como el cuarto ventrículo, como el tercer ventrículo, solo que en este caso van a estar a cada lado del cerebro. Es decir, si viéramos una vista frontal del cerebro, pues básicamente estaría uno a cada lado de estos ventrículos. En este caso vamos a darnos cuenta que es sustancia blanca rodeada de sustancia gris. Por eso les puse aquí que no es igual a la médula. Aunque hay ciertas variaciones porque pues bueno, existen otras estructuras asociadas que son de sustancia gris principalmente. Que están dentro de la sustancia blanca. Es decir, es un poquito complicado en el aspecto de que existe tanto sustancia gris como sustancia blanca. Y ambos están rodeados de ambos. Pasando un poquito a lo que son los nervios como tal, ya hablan del sistema nervioso periférico. Con esto estaríamos terminando el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, vamos a darnos cuenta que existen los 12 pares craneales, ¿no? Del 1 al 12, que lo vamos a ver en su momento. Y existen 31 nervios espinales, que estos nervios espinales básicamente van a ser según la posición en la que se encuentren. Los 8 cervicales, los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 sacros y el coxigio. Como les digo, las raíces van a ser esta división de la, pues al final de cuentas de lo que es el nervio, ¿no? El nervio espinal es cuando viene en conjunto y pues se termina separando, ¿no? Tanto en la rama dorsal, que va a ser la sensitiva, y la rama ventral o la rama anterior, que va a ser la motora. Entonces la motora es deferente porque va de salida, mientras que la posterior es aferente porque va de entrada. Tiene varios cuerpos celulares y tiene un ganglio espinal, la porción posterior, que sirve sobre todo para una mejor transmisión de impulsos y para que estos no se queden como que al aire, ¿no? Sino que realmente pasen a donde deberían de haber llegado. La unión de este tipo de nervios, al final de cuentas, va a tener que tengan las fibras revueltas. Lo que son los nervios anteriores van a ayudar a la formación de lo que son los plexos, es decir, el plexo braquial, el plexo axilar, el plexo, no sé, lumbar, sacro, cervical, etc. Mientras que las raíces posteriores ayudan a la inervación también de lo que es la columna vertebral, los músculos que la acompañan. Las raíces poco a poco se van a ir alargando. No es lo mismo una raíz de un recién nacido en cuanto a proporción que la de un adulto, porque poco a poco se van alargando y los nervios pues se tienen que ir adaptando a esos cambios de posiciones. En este caso, las vértebras cervicales sobre todo van a mantenerse en una horizontalidad de manera más constante, mientras que lo que son las raíces lumbares, pues sobre todo se van a empezar a juntar y se van a empezar a adelgazar, generando una caudequina o cola de caballo, que es la que estamos viendo aquí en esta posición, que básicamente es un cúmulo de nervios que terminan en una zona específica. Los ganglios vamos a dividirlos en dos tipos, los sensitivos y los autónomos. Los sensitivos son todos aquellos que nos permiten, pues como su nombre dice, sentir lo que viene del exterior, y se asocian a lo que son los nervios espinales, ¿no? Que son estos que están acá. Se asocian a la raíz posterior, sobre todo por esta parte sensitiva, ¿no? Que es la fibra aferente. Y se han relacionado mucho con estos nervios craneales. Ahorita los vamos a tener aquí presentes, pero más adelante vamos a explicar con lujo de detalle. Y también existen los ganglios autónomos, que básicamente son aquellos ganglios que ayudan a la modulación del mismo sistema nervioso autónomo para realizar funciones involuntarias, ¿no? Estos van a ser otros nervios craneales que también tienen esta conexión directa con la porción involuntaria del organismo. Van a ser nervios de forma irregular. Porque lo que se me está olvidando mencionar es que esos nervios sensitivos van a tener forma de uso. ¿Qué es este uso o fusiforme? Es como una estructura de tipo como una como un barril, ¿no? Grosso modo. Entonces, como un barril tiene esta forma característica los sensitivos, mientras que los autónomos son de forma irregular. Como les digo, se hace en el sistema nervioso autónomo
y van a existir los paravertebrales, que sobre todo van a las vísceras, y los postganglionales. Postganglionales, ¿no? Que son los que están después de este ganglio. Los paravertebrales pues son aquellos que están básicamente corriendo al lado de la médula espinal y que son los que van a viajar a las vísceras para una inervación adecuada. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso desde la porción embriológica. Lo principal que hay que recordar es que existen tres membranas o tres placas de germinación, ¿no? Lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este caso va a ser un plegamiento del ectodermo. El ectodermo lo que hace es que es como una cama que poco a poco se va a empezar a doblar sobre sí misma, así como viene acá, se dan cuenta, viene el ectodermo, formando un nuevo linaje celular que va a ser lo siguiente para la placa neural. Después va a haber un pliegue neural porque se empieza a cerrar y nos deja con el surco neural para que finalmente se cierre por completo, y al cerrarse por completo nos deja el tubo neural y otras células que ya vienen desarrollándose de manera alterna y a este tipo de, a lo que es el tubo neural, que son las células de la cresta neural. Esta placa neural sobre todo aparece hacia la tercera, cuarta semana de gestación, y el surco neural, que pues como les digo va a dar paso al tubo neural, va a tener dos aberturas, una abertura anterior y una abertura posterior, que son esos que vienen acá, son los neuroporos. En este caso el desarrollo va a ser cefalocaudal porque termina de desarrollarse o se cierra 2 días antes el neuroporo anterior que el posterior. El anterior es el que pues nos va a terminar de formar lo que son estas estructuras que ya vimos, del rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo, etc. Mientras que el posterior ayuda a otro tipo de situaciones, pero que siempre debe de terminar cerrado, porque si no van a existir lesiones de nacimiento. Básicamente este surco neural es de donde provienen todas las porciones del sistema nervioso central, tal y como se ve aquí, ¿no? Desde la médula espinal, el rombencéfalo, mesencéfalo y hasta el prosencéfalo. Mientras que la cresta neural son células alternas que sobre todo van a migrar de porción ventrolateral, es decir, desde acá hacia el exterior y demás, ¿ok? Tienen lo que son estos ganglios, tanto los sensitivos como de estos nervios craneales, y de los periféricos, ¿no? Estos ganglios que van a llegar a otras regiones del organismo. Van a existir ganglios autónomos y otro tipo de células de la médula espinal, por ejemplo los melanocitos, que ayudan a esta coloración también, ¿no? Al final de cuentas, las interacciones que existan entre las células, es decir, los factores de crecimiento, de regulación, etcétera, todo lo que ustedes se imaginen en ese aspecto, pues ya es el resultado de la gran comunicación celular existente, y eso va a dar por objetivo final el desarrollo neuronal adecuado. Y bueno, mis queridos amigos, pues básicamente con esto me despido. Gracias por su atención y por el tiempo prestado. Los veo en otra ocasión con un video nuevo.